Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de la Fundación Pro Bono en el que conversaremos al respecto de la pensión de sobreviviente y la pensión de invalidez, los tipos de pensiones que nos trae esta reforma pensional. Quiero comentarles que la Fundación Pro Bono Colombia es una entidad sin ánimo de lucro que desde 2009 se ha dedicado a trabajar en pro del acceso a la justicia para la población vulnerable del país y las entidades del orden social que las asisten, conectándolos con servicios jurídicos de calidad y sin costo, así como educando y capacitando a comunidades. Mi nombre es Diana García, soy la profesional de educación jurídica y gestión del conocimiento y el día de hoy nos acompaña como panelista Juan José Cárdenas. Juan José es abogado, especialista en pensiones y riesgos laborales, especialista en derecho laboral y seguridad social. Actualmente está cursando su maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Además es conciliador en Derecho y miembro activo del Colegio de Abogados del Trabajo y la Seguridad Social de Colombia. Les cuento que al final de este espacio tendremos un momento para resolver todas sus dudas, así que les invitamos a dejar sus preguntas dentro del chat de esta reunión. Siendo así, le doy la palabra a Juan José. Te cedo la palabra como nuestro panelista. Adelante, por favor. Diana, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a este webinar. Igual a todos los asistentes, esperamos pues aportar en algo en estos temas tan relevantes actualmente como es la reforma pensional, que ha tenido tantos traspiés y que actualmente se encuentra pues en estudio en la Corte Constitucional. Bueno, para iniciar, vamos a ver nuestra agenda del día de hoy. Vamos primero a revisar un contexto del sistema pensional antes de la Ley 2381 del 2024. Eh, por segundo, miraremos la pensión de sobrevivientes, posteriormente la pensión de invalidez, seguidamente los beneficios especiales frente a pensiones de vejez e invalidez. Como quinto punto, miraremos la devolución de aportes e indemnización sustitutiva. Por último, conclusiones y recomendaciones. Igual, al final, pues, como decía Diana, se abrirá un espacio para preguntas, para, en lo posible, poder dar respuesta a las inquietudes que se presenten o que tengan respecto al tema de la reforma pensional. Bueno, iniciamos entonces. El contexto del sistema pensional antes de la Ley 2381 del 2024. Anteriormente existía la Ley 100, posteriormente modificada por la 797 del 2003, en el cual nos encontrábamos frente a dos regímenes pensionales. Uno que era el sistema público, administrado por Colpensiones, y otro que eran los fondos privados. Eh, Inicialmente hubo una cantidad de fondos privados, hubo un desmán de muchas afiliaciones. Cuando entró en vigencia la Ley 100, buscaban pues traer afiliados para sus fondos. No hubo una información muy precisa sobre qué le convenía más al afiliado, si estar en un fondo privado o en un fondo público, pero pues se le vendió, digámoslo, en parte con mentiras o con situaciones que no eran ciertas, que se podían pensionar a cualquier momento, que no importaba la edad, bueno, muchas falacias que la gente trató y se trasladó a los fondos privados y pues al pasar de los tiempos, cuando ya llegaba la edad de pensionarse, empezaron a darse cuenta que realmente los fondos privados no le convenía. Entonces, pues ya no podían trasladarse porque los regímenes tienen una regla que es máximo 10 años antes de cumplir la edad de pensión podía usted definir en qué fondo se quedaba, en cuál se iba a pensionar, pero pues por desconocimiento y porque no había como mucha divulgación de esta información, las personas seguían en el fondo privado y las pensiones eran realmente muy bajas a la expectativa que tendrían si hubieran sido en Colpensiones. Estos dos regímenes competían, o sea, estos dos regímenes buscaban cada uno sus afiliados, cada uno con sus, digamos así, beneficios. En el caso en el fondo privado, pues ofrecía menos semanas, 3 años menos para pensionarse, eran 1.150 semanas, y el fondo público, pues 1.300 semanas, quería decir que debían cotizar 3 años más para pensionarse. Adicionalmente, pues los beneficios de tasa de reemplazo, pues era mucho más alta en Colpensiones y
el fondo privado ofrecía la posibilidad de si tener un monto ahorrado alto, podía pensionarse a cualquier edad, que era lo que decía, y de pronto, si la persona pues tiene unos ingresos altos, que no es el común, digamos, aquí en Colombia, para decir que la población que cotiza podría hacer unos aportes altos, pues podría pensionarse mucho antes de la edad de 57 para mujeres y 62 para hombres. Entonces, había mucha desigualdad. Entonces, es necesario o había necesidad de buscar una reforma que unificara y como que lograra estandarizar y ofrecer a toda la población una garantía de una pensión para toda su población. Adicionalmente, el fondo público beneficiaba a las pensiones, a los afiliados que tenían pensiones altas. O sea, si usted tenía un ingreso muy alto, le daba un subsidio muy alto. Y a los que tenían pues, un salario bajo, pues el subsidio era muy poco. Entonces, no era muy consecuente los dos regímenes. Con la ley 2381, lo que busca es lograr una cobertura mayor a toda la población, así no hayan cotizado al sistema. Muchos no cotizaron porque pues, tenían trabajos independientes, trabajaban en el campo, pues, o se dedicaban a actividades del hogar y omitieron el tema de cotizar para una pensión. Llegan a una edad adulta y no tenían un ingreso para poderse subsistir. Encontramos ahí personas que hasta llegar a los 80 años podían optar por un beneficio que necesitamos en Colombia Mayor o unos subsidios que entregaban a veces los municipios o el gobierno nacional, pero pues es un aporte que da muy bajo, que era de 80.000 pesos mensualmente. Digamos que pues para ellos que no tenían ningún ingreso, pues era algo que recibían, pero pues no abarcaba como para subsistir o darle como una subsistencia básica. Es ahí donde se crea con la reforma pensional, la ley 2381 de 2024, eh, pues los pilares, se crean los cuatro pilares en los cuales tenemos un pilar solidario, un pilar semicontributivo, un pilar contributivo y un pilar de ahorro voluntario. El pilar solidario lo que busca es dar una renta básica a personas en extrema pobreza. O sea, es para personas que llegan a una edad 60 años mujeres y 65 años hombres en extrema pobreza y que no tienen, digamos, ningún subsidio o dependencia de alguien que los pueda darle para su subsistencia. Entonces le va a entregar actualmente un beneficio de 243.000 pesos aproximadamente. Eso cada año va a aumentar. No tiene requisitos, sino haber vivido únicamente los últimos 10 años en Colombia, estar en extrema pobreza y pues no tener semanas cotizadas en el sistema. Esas personas van a recibir no a partir, como estaba anteriormente, de los 80 años, sino a partir de los 60 mujeres y 65 hombres, ese beneficio para poder tener una renta básica que de algo les puede servir. Seguidamente está el pilar semicontributivo. Este pilar lo que hace es a las personas que cotizaron al sistema, pero que no lograron completar las semanas mínimas para pensionarse. Entonces, quiere decir que las personas que cotizaron entre 300 semanas y 999 semanas, antes de 1.000 semanas, ellos pueden solicitar, pues, hacer parte de este pilar. Este pilar semicontributivo lo que hace es recoger lo que tenga usted ahorrado, sea en el fondo privado o en Colpensiones, y lo va a trasladar para que lo administre como, no sé, el tema de BETS, lo han escuchado, como un beneficio económico periódico. A los hombres le va a dar adicionalmente un 30% y a las mujeres un 20% de lo que tenga ahorrado. O sea, si yo tenía ahorrado 1.000.000 de pesos, le va a dar a los hombres 1.300.000, a las mujeres 1.200.000 adicional para que con eso obtenga, al igual que el pilar anterior, una renta vitalicia. Lo que hacen es tomar ese valor que tenía ahorrado y distribuirlo en la expectativa de vida que tenga esa persona para recibir una renta hasta el momento de su fallecimiento. ¿Qué diferencia hay con el anterior régimen? Digamos, anteriormente, si usted no cumplía el requisito para pensionarse, podía solicitar que le devolvieran esa plata si estaba en régimen privado o el público pedir una indemnización sustitutiva. En este caso, no. Digamos, si tiene entre 300 y 999 semanas, va a recibir una renta vitalicia, que es el dinero que tiene ahorrado más el porcentaje que le da el gobierno, se lo distribuyen pues hasta que fallezca, con la diferencia
que este dinero, al momento de fallecer, hasta ahí llega la renta que se va a entregar. Digamos, no es heredable, como el caso que existía anteriormente, que yo podía, los dineros que estaban en fondos privados, pasarlo como masa sucesoral. En este caso, si la persona fallece y está en un pilar semicontributivo, el pago se hace hasta que la persona esté viva. Fallece y ni siquiera hay beneficiarios, no hay hijos con discapacidad o mujeres, ellos no van a recibir el beneficio, únicamente la persona que era el cotizante. Seguidamente está el pilar contributivo, que es donde van a estar o estaremos todas las personas que estamos afiliadas al sistema y que estamos cotizando mes a mes, ya cumpliendo requisitos especiales. En el caso de los hombres, 1.300 semanas. Las mujeres, pues la ley mm, dio un plazo del año de la fecha de promulgación de la ley hasta el 2036 y disminuyendo progresivamente hasta llegar a 1.000 semanas. Quiere decir que las mujeres se pueden pensionar con 1.000 semanas, pero va disminuyendo progresivamente de las 1.300 a las 1.000. Digamos, en este caso, para este año, ya disminuyó 25 semanas que se pensionan con 1.275 semanas las mujeres y los hombres con 1.300 semanas. En este pilar contributivo, todas las personas que estén hasta aporte de 2.3 salarios mínimos van a cotizar a Colpensiones y lo que exceda de ese monto pasará a los fondos privados que hoy en día se denominan ACAI, que son administradoras del componente de ahorro individual. Y la diferencia con el anterior régimen, ¿cuál es? Aquí van a estar complementándose los dos regímenes, tanto el privado como el público. Miramos antes en la ley 100, cada uno tenía sus beneficios y competían los dos regímenes. Acá no. Acá en el pilar contributivo se van a complementar. Entonces, les decía, las personas que tengan salarios superiores a 2.3 salarios mínimos, un 3.200.000 algo aproximadamente, ese monto inicial va a estar en Colpensiones, o sea, todos vamos a estar afiliados a Colpensiones hasta ese monto. Los salarios superiores a 3.200.000 algo, que son 2.3 salarios mínimos, pasarían a la SACAI, que hubo un plazo de la ley hasta 16 de julio de este año para que se escogiera voluntariamente una CAI. Cada uno puede escoger qué CAI, que son los mismos fondos privados que estaban anteriormente, para que el excedente de mi salario que pase de los 2.3 se envíe a ese fondo privado. Al momento de cumplir la edad, no vamos a pensar que va a recibir una pensión por Colpensiones y otra por el fondo privado. Con este régimen contributivo, al llegar a la edad de pensión, los aportes o los ahorros que tenga en el fondo privado los van a trasladar a Colpensiones y se va a recibir una sola mesada. O sea, yo solo recibo una mesada complementando lo que tengo en Colpensiones y lo que tengo en el fondo privado. En el fondo público se mantiene igual, o sea, la tasa de reemplazo va a ser el 65% del monto que tengo ahí, no va a cambiar, me pensiono mínimo con un salario mínimo, pero todo en cuanto a condiciones de reemplazo pues, se mantienen como estaban anteriormente, pero con la diferencia que solo va a ser hasta 2.3 salarios mínimos en Colpensiones. Y se complementa a los que tengan salarios más altos con los ahorros que tenga en la SACAI o en los fondos privados. Y por último, tenemos un pilar de ahorro voluntario, que es igual al que existe actualmente. En ese pilar, las personas que tengan salarios o que tengan ingresos que puedan destinar para ahorros, pues pueden crear un ahorro voluntario que primero pues, va a tener beneficios fiscales en cuanto a deducción para temas de renta y al final, cuando llega la edad de pensión, pues pueden trasladarlos para su mesada pensional se vea más incrementada. Entonces, las personas que tengan capacidad de pago o de ingresos, pues pueden optar también por tener un ahorro voluntario. Como tu nombre lo dice, si yo tengo los ingresos y deseo hacerlo, no hay ningún requisito que me obligue a estar dando o creando un ahorro voluntario para mis aportes o para mi pensión. Vamos ahora con el enfoque en cobertura y protección. Entonces, les mencionaba anteriormente que básicamente esta reforma lo que busca es abarcar un mayor número de personas en edad adulta y que tengan un ingreso básico. O sea, no se busca darle una pensión porque pues, no sería posible, no hay los recursos, no hay el presupuesto para eso, pero sí garantizarle por lo menos una mediana calidad de vida. O sea, decimos que de pronto 80.000 pesos no era nada, pues ahorita
van a ser 240.000 pesos, algo es algo, y la idea es que van poco a poco incrementando el valor anualmente para que tengan un ingreso estas personas y la cobertura sea mayor. O sea, inicialmente decíamos que para personas mayores de 80 años, ya con la reforma en la ley, lo que busca es que personas, mujeres de 60 y hombres de 65 años puedan lograr optar por este beneficio del pilar contributivo de tener un ingreso para poder subsistir en su edad adulta. Transición e implementación gradual. Esta reforma pensional inicialmente se había postulado que entraba en vigencia el 1 de julio de este año. Pues desafortunadamente hubo muchas demandas de inconstitucionalidad de la norma. eh, pues estuvo en la Corte Constitucional. La Corte adicionalmente solicitó, lo devolvió a la Cámara para que cumpliera el requisito, que era que se discutiera y se aclararan ciertos artículos que estaban en esta norma. Lo hizo la Cámara. eh, siguen estudios, siguen stand-by porque pues, al parecer no se hizo como quería, pero bueno, estamos pendientes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, que esperamos se escuche que más o menos para el 29 de este mes, de julio, ya tengamos una respuesta definitiva. ¿Qué pasa en este momento? Digamos que está suspendida la entrada en vigencia, pero pues la ley, digamos, hay dos artículos que están vigentes, que es uno, el traslado express, que entró en vigencia el año pasado, el 16 de julio, y va hasta el año 2026, el cual permite a las personas que le falten menos de 10 años hacer un traslado o cambio de régimen y que estén en transición, y la selección de la SACAI. Entonces, digamos que la ley está suspendida temporalmente mientras la Corte lo decide o lo define, pero pues estos dos artículos, tanto el de la escogencia de la SACAI de los fondos privados para el excedente de los ahorros, como el de traslado express, aún están vigentes. Aprovecho para hablar de traslado express un momento rápido porque es importante. Muchas personas que estaban en fondos privados y les conviene mucho más estar en Colpensiones, pues desconocen de este beneficio que tiene la ley, que va hasta el 16 de julio del próximo año. Arrancó el 16 de julio del año 2024, el cual permite hacer ese cambio así le falten menos de 10 años, un año, 2 años, lo que le falte para pensionarse. Pueden hacer el cambio y devolverse a Colpensiones si les conviene más, o de Colpensiones al régimen privado si considera que le beneficia más. A algunos les puede beneficiar más. Entonces, esto está vigente todavía y se puede hacer, así la ley se suspendida hasta el 16 de julio del año 2026. Es decir, conocen personas que de pronto tengan esa posibilidad de trasladarse, pues pueden hacerlo en este momento. Es importante porque va hasta el 2026 y de ahí, para lograr un cambio, si están en transición, es mediante una demanda de ineficacia, que es un proceso que se puede demorar 2 años, 2 años o más, y pues que tiene un valor a veces mucho más alto. Entonces, esta es una ventana que me parece que es un beneficio que abrió la ley y que pues a las personas que realmente se encuentran en el fondo, digámoslo así, en el fondo equivocado, pueden optar por devolverse al fondo que realmente les conviene para optar una mejor mesada pensional. Vamos a hablar de la pensión de sobrevivientes. La pensión de sobrevivientes es aquella que se le entrega a los beneficiarios. En este caso pueden ser los hijos hasta 25 años, hijos en situación de discapacidad, no importa la edad, o a la cónyuge o compañera permanente. Este beneficio se le entrega cuando ha fallecido el afiliado al fondo de pensiones y ha cumplido ciertos requisitos, o el pensionado si ya contaba con una pensión en el fondo privado o en Colpensiones. Básicamente los requisitos es estar pensionado por uno de los dos fondos, fondo público o fondo privado actualmente, y cumplir con requisitos, primero de convivencia, si es cónyuge o si es compañera permanente. Le van a exigir, en el caso de compañera permanente, 5 años de convivencia los últimos días antes del fallecimiento. En el caso de la esposa, si hubo un matrimonio, pues se le exigen los mismos 5 años, pero en cualquier momento de su vida. Con esto quiero decir que si hay de pronto esposa y no hubo, digamos, separación ni un divorcio, ella puede solicitar también la pensión de sobrevivientes junto, si hay compañera permanente, cumpliendo los requisitos de las dos personas.
Y los hijos, pues igualmente, hasta los 25 años si demuestran que están estudiando una carrera profesional y al final, o técnica, y los hijos que tengan alguna discapacidad que haya sido ya pues demostrada antes de su fallecimiento, pueden optar también por recibir porcentaje de esta pensión. En el caso de que haya cónyuge e hijo, pues va el 50% para los hijos y 50% para cónyuge. Ya cuando los hijos cumplan la mayoría de edad, pues pasaría el 100% para la cónyuge o compañera permanente. Los beneficiarios, digamos que en el caso, como lo mencionaba actualmente, pues únicamente los hijos, esposa y cónyuge. Los padres sí dependen económicamente del hijo. Si no hay esposa y no hay hijos, los padres pueden llegar a recibir o ser beneficiarios de esta pensión de sobrevivientes siempre y cuando se demuestre que había una dependencia económica de ellos por parte del causante, en este caso del afiliado o pensionado al fondo de pensiones. Un caso práctico, miramos, digamos, Sandra casada con Carlos, ella fallece, ella no ha cumplido, pues, digamos, las semanas para pensionarse, está cotizando actualmente, pero el esposo no convive con ella. El esposo, pues, por razones X se ha separado de su casa de residencia. Sandra ha cotizado al sistema muy juiciosamente, quiere decir que ha cotizado los últimos 3 años. Cuando hablamos de requisitos de sobrevivencia, hablábamos 50 semanas en los últimos 3 años, que pueden ser, no tienen que ser todas en el último año, no que se pueden dividir en estos 3 años la cotización. El esposo va a solicitar la pensión y Colpensiones le niega el derecho por no estar viviendo con ella actualmente. Se inicia un proceso de demanda ante un juez laboral y pues se logra demostrar, en este caso, que Sandra y Carlos son casados, aunque en los últimos años no están conviviendo. En este caso, Carlos, por un tipo de enfermedad, se había ido a un tema de cálido, de ciudad más cálida que Bogotá, y pues se logra demostrar que ellos, adicionalmente que son casados, convivieron más de 30 años eh, juntos, pero pues que los últimos 5 años no estaban conviviendo. Aunque el Fondo de Pensiones solicita que se demuestre la convivencia de los últimos 5 años, en este caso, por no estar conviviendo, no se le puede negar el derecho al cónyuge superstite de que tenga el beneficio de la pensión de sobrevivientes. ¿Y esto por qué? Pues porque él convivió y la ley lo que dice es, en el caso de que sean casados o haya un vínculo, se debe demostrar únicamente 5 años en cualquier momento de la vida, de la convivencia. Entonces, él tranquilamente puede solicitar y puede exigir mediante pues, una demanda, un proceso laboral, para que le otorguen esta pensión de sobrevivientes. Vamos con la pensión de invalidez. La pensión de invalidez se entrega a las personas que han perdido o tienen una calificación del 50% o mayor. Esta pérdida de capacidad puede ser de origen común o de origen profesional. Cuando hablamos de origen común, hacemos referencia a que se deba por una enfermedad de origen no laboral. Pues puede ser un cáncer o puede ser alguna enfermedad que sufra el afiliado, pero que no tiene nada que ver con su trabajo. O si es profesional, porque se deba a algún tema de exposición, no sé, a temas de químicos o rayos que tengan en temas de soldadura, o una pérdida, un tema de un accidente, y que esta pérdida le ocasione, pues según calificación que haga la Junta Regional, que sea, o la Junta Nacional del 50% más. O sea, como requisito, lo que se solicita es que la calificación que otorgue tanto la Junta Regional o la Junta Nacional indique que, pues, revisando en conjunto todo su historial médico, le otorga a esa persona una discapacidad del 50% o más. Es importante que, al igual como hablamos en la pensión de sobrevivientes,
esta persona haya cotizado o esté cotizando al sistema. Digamos, si es trabajador, pues que esté cotizando o que haya cotizado por lo menos 50 semanas en los últimos 3 años, lo mismo en el origen común. Es importante que la calificación, en el caso que muchas veces inicialmente la EPS o la Administradora de Riesgos Laborales da una calificación por debajo del porcentaje del 50%, pues yo puedo solicitarle al fondo o a la ARL que me califique la Junta Regional. La Junta Regional va a dictar un dictamen, revisa todo su historial médico y con base en eso, pues va a dictar un porcentaje en el cual dictaminan qué pérdida de capacidad tiene esta persona. Si yo no estoy de acuerdo con esa calificación que me da la Junta Regional inicialmente, pues puedo presentar un recurso para que me califique la Junta Nacional. La Junta Nacional revisa nuevamente eh, su historial médico y pues va a entregar una nueva calificación que va a ser la que se va a tener en cuenta. Pero si aún así yo no estoy de acuerdo con esa calificación, tengo una última instancia que es demandar ante un juez laboral para que un juez laboral defina y pues yo tendría que aportar pues mi peritaje o por temas de dictámenes médicos porque considero que la calificación pues es del 50 o es más y yo tengo una pérdida de capacidad. Entonces, digamos que debemos tener en cuenta en esta pensión de invalidez que muchas veces me dicen, me la negaron la pensión de invalidez y hasta que llegué, no. Digamos, tengo tres instancias, inicialmente la Junta Regional, luego la Junta Nacional y posteriormente, en últimas, pues demandar para que un juez laboral sea el que defina si definitivamente yo tengo o no tengo derecho a esa pensión de invalidez. Esta pensión de invalidez, eh, 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 digamos que es compatible si es una pensión de invalidez de origen laboral con una pensión de vejez de origen común. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy cotizando al sistema como afiliado, pues yo puedo seguir cotizando a mi fondo o a mi régimen, como estoy, si estoy en transición, para mi pensión de vejez, que quiere decir que al cumplir 62 hombres o 57 mujeres, pueda solicitar mi pensión de vejez. No sin esto, si tengo una pensión de invalidez, si mi pensión de invalidez es de origen laboral, o sea, por riesgos laborales o un accidente laboral, esa pensión se mantiene y yo, al cumplir mi edad, puedo solicitar mi pensión de vejez. Esas dos pensiones son compatibles. No quiere decir que porque estoy recibiendo una, dejo de recibir la otra. O sea, yo puedo tener la pensión de invalidez de origen laboral y mi pensión de vejez son compatibles, aunque la pensión de invalidez pues es susceptible de revisión. Cada 3 años el fondo o la ARL puede revisar o solicitarle una revisión a usted, un examen médico para verificar el estado actual, que muchas veces esa discapacidad pues permite o hay una mejora y pues la pensión no va a subsistir. Entonces, cada 3 años puede o no quiere decir que sea obligatorio hacerlo, puede solicitarle que se haga un examen para verificar cuál es su estado o su pérdida de capacidad y con base en esto dictaminar si continúa con su pensión de invalidez o si se suspende la pensión de invalidez. Por eso es muy importante cuando pues, se tiene una pensión de invalidez, si se puede, pues no dejar de seguir afiliado o cotizando al sistema de pensiones para, al cumplir la edad, poder optar por una pensión de vejez. Muchas personas dejan de cotizar o ya tengo mi pensión de invalidez y pues en un momento de revisión, pues el fondo o la ARL determina que ya la persona, pues esa pérdida que tenía inicialmente el 50% ya disminuyó, pues suspende la pensión y la persona quedaría sin esa garantía de pensión. Entonces es importante, si yo estoy cotizando, pues no dejar de cotizar al sistema para poder obtener esa pensión de invalidez. Bueno, hay unos beneficios especiales que tiene la reforma pensional en cuanto a pensiones especiales. Tenemos la pensión anticipada por hijo inválido o con discapacidad. Este beneficio pues ya existía también en la ley 100 y es básicamente que un afiliado que cuente con las semanas, en este caso 1.300 semanas, para pensionarse, que tenga un hijo en una situación de discapacidad y que dependa económicamente de esa persona, pues puede solicitar una pensión anticipada por hijo inválido o con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que yo no tengo que esperarme hasta cumplir las 1.300 semanas y cumplir la edad, los dos requisitos, sino que si yo logro demostrar la discapacidad de mi hijo, que pues, debe ser del 50%,
y que él depende económicamente de mí, que no tiene otra ayuda, o sea, yo soy padre o madre soltero, y entonces yo puedo solicitarle al fondo que me anticipe la pensión. Ahí no importa la edad, yo puedo tener 52 años y puedo, al cumplir las semanas, si es requisito importante tener las 1.300 semanas, solicitar esa pensión anticipada de vejez por hijo con discapacidad. Ahora tenemos la pensión anticipada de vejez por invalidez. Es muy similar a la pensión de vejez, pero en este caso pues se solicita que la persona pues tenga la pérdida de capacidad eh, pérdida de capacidad del 50% y pues no cuente con las semanas para pensionarse. En este caso son 1.300 semanas. Podría optar por tener la pensión anticipada de vejez para cumplir mientras cumple con el requisito de la edad. Tenemos la pensión anticipada de vejez. Esta sí es una nueva, pues nuevo artículo que trae la reforma, que es permitir a las personas que tienen 1.000 semanas y llegaron a 65 años, pero pues en el caso de los hombres les faltarían todavía 300 semanas para lograr requisito de pensión. ¿Qué dice la ley? Si usted tiene 1.000 semanas y tiene 65 años, yo le puedo otorgar una pensión anticipada de vejez, pero usted sigue cotizando mientras cumple los requisitos de semanas. Si tiene 1.000 semanas, pues le faltarían casi 6 años de cotización. Esto quiere decir que se puede pensionar a los 65 años con 1.000 semanas, si es hombre, y va a seguir pagando mes a mes tanto aporte a pensión como a salud hasta cumplir con el requisito, o sea, hasta cumplir con las 1.300 semanas si es hombre. En el caso de las mujeres, pues como les mencioné anteriormente, ha ido disminuyendo y va a disminuir progresivamente hasta llegar a 1.000 semanas. Pero pues es un beneficio que muchas personas pues llegaban a 1.000 semanas y decían, no, ya otros 6 años más tengo 65. Pues la ley permite que en este caso se puedan pensionar anticipadamente y logren una mesada pensional eh, anticipada, pero pues continuar cotizando hasta cumplir los requisitos para llegar a ella. Y tenemos también una pensión familiar. Esa también existía con la ley 100, que es permitirle a los cónyuges cuando han cotizado pues al mismo régimen, una pensión familiar. Entonces, si yo tengo 800 semanas y mi esposa tiene 700 semanas, pues yo no me puedo pensionar porque me faltan 500 y mi esposa también no se puede pensionar porque le faltan 600 semanas. Entonces, la ley me permite una pensión familiar, que es las semanas de mi esposa y las semanas mías, pues las juntamos, las unimos y vamos a lograr una pensión, una sola pensión de salario mínimo, pues compartido para los dos. Es un beneficio porque algunos optan por no cumplir requisitos en la ley 100, antes de la ley 100, antes de la ley de la reforma pensional, optaban en el caso de Colpensiones pedir la indemnización sustitutiva o la devolución de aportes en el fondo privado, pero pues es un dinero que uno recibe y que de momento pues puede ser, en algunos casos lo que recibe en fondo privado puede ser alto, pero ese dinero que se va. O sea, no hay como optar por una pensión que va a ser un ingreso, que van a ser 13 mesadas al año con la prima de diciembre, que le va a garantizar, eh, digámoslo así, al final de su etapa, de su vida, tener un ingreso, que es algo básico, porque pues no sabemos cómo va a ser nuestra vejez y optar por recibir la plata o la devolución, pues no es la mejor alternativa que muchas personas opta. Entonces, uno pues, le recomienda en el momento de revisar que tengo la edad de pensión o que voy a cumplirlo, pero que no tengo requisitos, pues la idea es mirar qué alternativas tiene y que logre buscar una pensión, o sea, así sea compartida o en últimos, como mirábamos, un beneficio económico periódico, buscar alguna alternativa que pueda optar para que tenga un ingreso, así sea básico, pero que nos ayude o que nos garantice una vejez digna y no llegar a una vejez sin un ingreso que nos pueda dar algo de subsistencia. Ahora vamos a hablar de los devolución de aportes e indemnización sustitutiva.
Esto aplica en este momento únicamente para los que están en transición. Bueno, no sé si habíamos hablado de lo que es transición en webinars pasados, pero pues lo reitero acá. La transición es, en este momento, cobija a las personas, hombres que tengan 900 semanas cotizadas y mujeres que tengan 750 semanas cotizadas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy hombre y tengo 910 semanas cotizadas en este momento, cuando entre en vigencia la ley, trae en vigencia, como les decía hace un momento, el 1 de julio, pero pues por temas de demandas aún está en stand-by. Cuando entre en vigencia la ley, si yo tengo como hombre 910 semanas o como mujer 750, yo quedo en un régimen de transición. ¿Qué es esto de régimen de transición? Este régimen lo que hace es garantizarme o mantenerme las condiciones actuales, la de la ley 100, para pensionarme, que pues para muchos pues tiene beneficios, digamos, los que tengan ingresos altos o que aporten al sistema con unos salarios altos, pues es mucho más beneficioso estar con el régimen anterior. Pues no es descabellado decirlo que con la reforma pensional, pues los ingresos que va a otorgar Colpensiones pues van a ser menores porque únicamente va a llegar hasta 2,3 salarios mínimos. Entonces, si yo logro quedarme en transición y tengo un salario alto, pues mi beneficio es pues, seguir con las normas anteriores. ¿Y por qué esa transición? La ley dice, pues no es justo que una persona que tenía una expectativa para pensionarse con unas condiciones que ya conocía desde el momento en que se afilió o que estaba cotizando, y que ya cuando voy a cumplir la edad o los requisitos, pues me digan, no, cambiaron las condiciones porque hay una nueva reforma. Entonces, para evitar esto, que sea como más justo para todos, pues hay una transición, que es un régimen que permite a esta persona mantenerse en las condiciones actuales. No sin esto, que si a mí me conviene más las nuevas normas de la reforma pensional, yo puedo renunciar a ese régimen de transición y pasarme con las normas actuales de la nueva reforma. Si yo tengo la opción o de mantenerme en transición, si me conviene más, o renunciar a la transición y pasarme para que me cobija toda la normativa de la ley 2381. Entonces decíamos que en este caso, a los que están en transición, ellos pueden optar, si llegaron a los 62 años hombres o 57 mujeres, a una devolución de aportes que haría el fondo privado o solicitar una indemnización sustitutiva en Colpensiones. ¿Esto qué es? En el caso del fondo privado, es todo lo que yo aporté, más los intereses, más tengo un bono, si hubo un traslado de Colpensiones al fondo, más un bono pensional, todo ese dinero yo puedo solicitarlo que me lo devuelva si estoy en transición. Puedo citar que me devuelvan ese dinero. Lo mismo si yo estoy en Colpensiones. Entonces, le pido al fondo, a Colpensiones, que me dé una indemnización sustitutiva, que en sí es un valor más bajo, siempre cuando uno va a solicitar la devolución de aportes o indemnización. Los montos son mucho más altos en los fondos privados, porque, pues, como les mencionaba, ellos reciben ahí intereses y tienen los beneficios adicionales de rentabilidad que no tiene el Colpensiones. Entonces, en este caso, se puede hacer. ¿Qué pasa? Los que no están en transición, si, como les mencioné inicialmente, si yo tengo entre 300 y 999 semanas, pues no tengo ahorros ahí y no completé los requisitos, pues ya no puedo solicitar que me devuelvan los aportes, sino esa plata va a pasar a Colpensiones y me van a entregar una renta vitalicia. O sea, es importante conocer que esa figura que había de devolución de aportes e indemnización sustitutiva desaparece con la ley. Únicamente se mantiene para los que están en transición. Entonces, si yo pues no tengo las semanas cotizadas, pero llego a la edad de pensión y tenía esto, pues me van a pasar a un régimen semicontributivo donde me van a entregar una renta vitalicia y no tengo derecho a que me den los dineros. Es lo que, digamos que en el popular de la gente hablan de expropiación de los dineros. ¿Por qué hablan de expropiación? Porque los dineros, digamos, yo tenía mi cuenta de ahorros que tenía en el fondo privado, pues tenía unos aportes ahí y uno contaba con ese dinero y que hacía también parte de la masa sucesoral. Digamos, en el caso de que no hubiera beneficiarios, pues pasaba a la masa sucesoral y esos dineros podían distribuirse entre sus beneficiarios. Ya con la nueva reforma ya no se puede, plata pasa con pensiones. Entonces ya no hay dinero para que pueda pasar a la masa sucesoral, sino que esos dineros los va a administrar Colpensiones y le va a entregar, como le decía, una renta vitalicia que tampoco es sustituible si tiene cónyuge o esposa. En ese caso, únicamente
al afiliado o al cotizante que estaba pagando ahí. La renta vitalicia, si se tiene menos de 300 semanas cotizadas. Entonces, esa plata de las que tienen menos de 30 semanas cotizadas, pues reciben su renta. Es únicamente lo que pueden tener ellos. No pueden solicitar devolución, no pueden solicitar ningún tipo de aportes. Únicamente un beneficio, que es a los hombres le van a dar un 30% de lo que tenga ahorrado y a las mujeres un 20% adicional, que eso va a ser parte de lo que va a tener en Colpensiones para que le den su renta. La renta va a variar, o sea, esa renta vitalicia no va a llegar a un salario mínimo, es máximo hasta el 80%, pero dependiendo de lo que tenga usted ahorrado, lo que haya ahorrado en el fondo privado o en Colpensiones, más el porcentaje que le entrega el gobierno, pues va a tener esa renta, que puede ser, no sé, 600, 700, 800, pero nunca va a llegar a un salario mínimo, o puede ser muy bajo si lo que tenía aportado o los ahorros eran muy bajos. La devolución de aportes o indemnización sustitutiva si no se tiene mínimo 30 semanas. Esta reforma permite a las personas que no cotizaron, sino hasta 300 o menos de 300 semanas, así no estén en transición, que le devuelvan los dineros. Entonces, estas personas sí pueden solicitar la devolución de sus aportes, pero si tienen solo hasta 300 semanas. Entonces, si yo completé 280 semanas, pues no voy a tener derecho a que me estar en un régimen semicontributivo, sino que automáticamente me devuelven estos dineros y podría optar por un régimen, un pilar solidario, que es el que me van a dar como una renta que me entrega el gobierno de 200 algo, que me puede entregar. Pero en este caso sí devuelve los aportes porque no tiene sino máximo 300 semanas. El anterior hablamos entre 300 y 99 semanas. En este caso, hasta 300 semanas o mínimo de 300, pues ya va a ser de vuelta con sus aportes. Pues la diferencia con el modelo anterior, como les hablaba, es básicamente que yo podía pedir mi dinero. Yo contaba con un ahorro, o sea, yo contaba con un ahorro en el fondo privado que me permitía, en el caso que yo pudiera, no cumpliera con requisitos, pues optar por esos dineros. Algunos que hacían, decían, yo pido los dineros y pues adquiero finca raíz y puedo hacer, tener un ingreso que me ayude para mi subsistencia cuando ya esté en edad adulta. En este caso, pues todo eso desaparece. Entonces, tiene sus pros y sus contras. ¿Qué tiene de beneficios? Pues la cobertura. Digamos, en este caso, se amplía la cobertura. Hablábamos inicialmente que la cobertura estaba actualmente, o hasta la ley 100, a las personas de 80 años o mayores de 80 años le dan un bono mensual que no pasa de 80.000 pesos. Entonces, con esta reforma, lo que se busca es aumentar ese monto, digamos que a la línea de pobreza que está en 200 algo, entonces darle ese monto a las personas que tengan ya no 80 años, sino mujeres 60 y hombres 65. Entonces, amplía la cobertura para que estas personas puedan optar por un beneficio, que no es una pensión, es una renta, es un subsidio, un beneficio que van a entregar, pero pues para muchas personas recibir ese ingreso, pues es una subsistencia que muchos no cuentan con ayuda de ninguna persona, ningún familiar, y a veces llegan a estar básicamente hasta en indigencia porque pues depende de lo que la gente le pueda dar o entregar a ellos para su subsistencia. Entonces, tiene sus beneficios esta reforma. Algunos diríamos o pensaba uno que castiga, en el caso de la evolución de aportes, pero pues también hay que mirar el tema social que vamos a abarcar o se va a dar una renta a personas que desafortunadamente en Colombia, las personas que cotizan o que cotizamos al sistema, pues somos muy pocas por tanto trabajo informal que hay o por temas de desempleo, pues las personas no adoptan y muchas veces la persona que pueda tener ingresos, pues lo último que piensa era aportar al sistema porque pues que piensan que es como un gasto estar pagando el tema de salud y pensión y demás cuando soy como trabajador independiente, pero pues no mira, no piensa a futuro, pues los beneficios que va a tener, que es muy importante lograr para eso. Es importante que pues, la concientización de las personas para que logremos optar por hacer nuestros aportes a seguridad social y contemos con esos beneficios de seguridad social cuando estemos en una edad de pensión. Vamos con unas conclusiones. Ya hablamos que los jueces laborales y las entidades administradoras deberán ajustar criterios probatorios para garantizar
un acceso más equitativo, especialmente cuando hay convivencia sin declaración formal de unión marital. ¿A qué voy con esta conclusión? Actualmente, los jueces, como mirábamos en el caso anterior, los jueces son muy radicales inicialmente de pedirle, usted debe tener los 5 años, o los jueces no tanto, perdón, el fondo de pensión, solicitarle que tenga los 5 años de convivencia. Entonces, no miran, digamos, el entorno de la familia. Entonces, los jueces en este momento lo que hacen es revisar si la persona, pues, tuvo una convivencia en el caso de que son casados, si hubo una convivencia de más de 5 años en cualquier momento de su vida, pues darle o otorgarle esa pensión. Lo mismo que hablan del cónyuge, digamos, en el caso de pensión de sobreviviente, cónyuge supérstite, que pueden compartir la pensión si hubo, después de la separación, si hubo una separación de hecho, pero no hubo divorcio, no hubo, pues ante una entidad, una separación legal, entonces puede compartir la pensión, que estaría entre la esposa, la que fue esposa, y la compañera actual. Si la compañera actual pues demuestra puede haber convivido más de los mínimos 5 años o más de 5 años antes del fallecimiento, pues los jueces van a tener que revisar y otorgar pues una pensión compartida dependiendo de la convivencia de las dos mujeres o los dos hombres, dependiendo de lo que sea la persona que fallece, y ajustarse porcentualmente dependiendo de la convivencia. Entonces, es importante en este caso, pues, revisar si hay o no ese derecho y si tengo ese derecho, pues solicitarlo. Generalmente, el fondo de pensión o Colpensiones eh, niegan estos derechos, ponen muchas trabas y debe acudir a uno, pues, al juez laboral. Muchos desconocen eso y dejan hasta ahí, ya me negaron, no tengo derecho, pero no, pues hay que entender que uno tiene muchas alternativas y pues una de ellas es acudir a un juez laboral, que es el que puede decirme si tengo o no tengo derecho para acceder a esta pensión. En cuanto a la exigencia de 50 semanas en los últimos 3 años, sigue siendo un punto de exclusión frecuente. Es un punto que revisan mucho si estoy afiliado y pues no he cumplido o sea, no estoy pensionado, no he cumplido con los requisitos para pensión, me exigen que tenga los 50 semanas en los últimos 3 años. Entonces, es importante reevaluar, que no son 50 semanas el último año, cotizado el último año, sino durante los últimos 3 años. Pueden haber sido cotizado 20 semanas en uno, 15 en el otro, 15 en el otro, 20 en el otro, pero lograr reunir esas 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años, tanto para pensión de sobrevivientes o en el caso de una pensión por discapacidad o por pérdida de capacidad laboral. Aquí dice que se abren nuevas posibilidades de revisión de derechos pensionales bajo el régimen de transición. Entonces, actualmente, pues con esta transición, veníamos de una transición que hubo en el año 91 con la ley 100, los que tenían el anterior régimen, y ahora actualmente, pues con eso se abren muchas posibilidades. Hay personas que la ley exigía o exige en este momento para estar en transición tener 750 semanas mujeres y 900 hombres, pero pues se abren posibilidades. Digamos, en este caso que está la ley en stand-by, pues ha ampliado porque no se ha definido la fecha de entrada en vigencia. Quiere decir que hasta que la ley no esté en vigencia, no entre en vigencia, que la Corte Constitucional nos diga ya la ley puede entrar o puede ser totalmente aplicada en su promulgación, entonces, pues, los derechos se pueden adquirir. Yo puedo ir cumpliendo o llegar a la expectativa de cumplir las 750 semanas durante este tiempo, que aunque ya entra en vigencia en julio, pero no ha entrado por el tema de la Corte, podemos optar por revisar y cumplir los requisitos en transición. Y seguimos a la espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma pensional. Pues, la ley, pues, fue digamos, aprobada en el Congreso, inicialmente en la Cámara por último, pero pues como le dije inicialmente, no cumplió los requisitos, se aprobó, digamos, así que a pupitrazo como venía el Senado. Eh, a raíz de eso, pues hubo muchas demandas que la Corte, llegaban a la Corte Constitucional y la Corte pues aceptó esas demandas y pues devolvió en su revisión la ley para que la Cámara surtiera el último debate. Lo que se habla ahora es que al parecer la evolución que hizo la Corte y el debate último que hizo hace poco la Cámara de Representantes corrieron, digamos, entendería uno que lo hicieron para
para optar por si se promulgaba nuevamente la ley entrada en vigencia ahorita el 1 de julio, que era la fecha que está estipulada. eh, Solicitaron sesiones extras y discutieron, pues como decir, a última hora corriendo, y lo enviaron a la corte nuevamente, pero la corte como que pues tiene también sus reparos, estamos a la espera, o sea, no sabemos todavía qué puede pasar. O sea, la ley está aprobada en el Congreso, pero pues dependemos de lo que la Corte Constitucional nos diga, si entra o no entra en vigencia, si es constitucional, si no es constitucional, si la declara exequible o inexequible, o puede decir, estos artículos los declaro inexequibles. Entonces hay que esperar lo que la Corte Constitucional se pronuncie. Decía a ustedes, más o menos para el 29 de este mes, se espera que la Corte se pronuncie y sabemos qué pasará con esta ley. O sea, puede pasar cualquier cosa, puede ser que la declare inexequible o que la declare exequible. Entonces dependemos de lo que se pronuncie, que no sabemos qué puede ser, pero pues dependemos de lo que pase aquí al 29 de julio de este año. No sé si vamos con las preguntas, Diana. Perfecto, Juan José, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas dentro del chat. La primera es, ¿qué tipo de certificación se debe mostrar para la pensión de hijos o hijas con discapacidad? ¿Acreditar algún porcentaje y es requisito haberlo demostrado antes de fallecer? Sí, bueno, sí es importante eso. O sea, debe haberse demostrado primero la dependencia económica del padre y segundo, el dictamen. Eso es una calificación que entrega, como les dije anteriormente, una junta regional. Ellos entregan una fecha de estructuración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Desde cuándo está la discapacidad? Yo no puedo pedirla después del fallecimiento de mi padre o mi madre, porque no cumplí con requisitos. Entonces es importante que esté calificado con una discapacidad antes del fallecimiento. Y pues lo viene entregando la Junta Regional, una calificación donde dice que tiene una pérdida de capacidad con un porcentaje que sea del 50%. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿puede reclamar una hija con discapacidad la pensión de su padre que le fue sustituida a su madre, pero ella no pudo reclamar en el momento de la sustitución por no tener la declaración de discapacidad en ese momento? No, pues básicamente es como le hablaba en la pregunta anterior. Es importante que haya sido declarada la discapacidad antes del fallecimiento. O sea, acá me hablan que lo va a hacer después del fallecimiento. Si no fue declarado con la discapacidad antes del fallecimiento del causante, yo no puedo solicitarlo. O sea, pues de pronto digamos que puedo iniciar un proceso y solicitarlo y puede que un juez le otorgue el derecho. Pero si hablamos de los requisitos, el requisito básico es hacerlo antes del fallecimiento. Por eso es importante cuando hay un hijo con alguna discapacidad, solicitar que sea calificado y que tenga esa pérdida de capacidad el hijo y que la dependencia económica es del padre. Porque si yo lo hago post-mortem o después de que el padre o la madre ha fallecido, pues voy a tener muchos inconvenientes. Puede darse que un juez le otorgue ese derecho, pero va a ser más complicado. O sea, por eso es importante, si tengo un hijo que tenga una discapacidad, hacerlo previamente, hacer la calificación y que me digan que mi hijo tiene una pérdida de capacidad para que al momento de fallecer uno de los padres que tenga ese derecho a pensión, pues el hijo continúe con el beneficio de la pensión de sobrevivientes. Gracias, Juan José. La siguiente pregunta nos dice, por error afilié a un trabajador a un fondo privado. La persona desea estar en Colpensiones. ¿Debo solicitar el traslado o debo esperar a que entre en vigencia la reforma? No, digamos que si lo afilió por error, depende también los ingresos. Digamos, hay que revisar, es muy amplio, digamos. Si es un trabajador nuevo, o sea, hasta ahora va a empezar a trabajar, pues si entra en vigencia la reforma, pues debe pasarse a Colpensiones. Todos van a estar en Colpensiones, hasta 2.3 salarios mínimos, que es decir, si la persona gana hasta 2.300.000, 3 millones, perdón, 3.200.000 algo, va a estar en Colpensiones, o todos los que van a estar ahí. Pero si estamos hablando que filió a un trabajador a un fondo privado, eh, pues no, pues podría trasladarlo a Colpensiones si quiere estar en Colpensiones, pero en este momento usted dice que si puede esperar a que entre en vigencia la reforma. No, yo puedo, en este momento no está en vigencia, yo puedo hacer el traslado. O sea, yo puedo en este momento hacerlo porque no está en vigencia la reforma hasta que la Corte no se pronuncie, pero
Pues si es un trabajador nuevo que nunca ha estado afiliado, pues yo esperaría, igual voy a pasar a Colpensiones. Automáticamente todos asistemos en fondo privado, pero tengamos hasta 2.3 salarios mínimos, vamos a pasar a Colpensiones. O sea, si no cumplimos con el requisito de estar en transición, si es una persona nueva, no entiendo la pregunta, si es una persona nueva, si es hasta ahora afiliando, pues automáticamente el sistema, así yo esté en un fondo privado, me va a pasar a Colpensiones cuando entre en vigencia. Gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿se podría sumar las semanas cotizadas entre padre o madre más las del hijo o hija con discapacidad para garantizar una pensión digna y qué requisitos se debe cumplir? No, digamos que ahí puede sumar las semanas del padre y la madre, pero los del hijo no. Digamos, el hijo si tiene una discapacidad, no sé si dice que tiene semanas porque estaba trabajando, pues habrá que revisar qué porcentaje tiene y pues él puede solicitar su pensión. Pero yo no puedo sumar las semanas de padre o madre e hijo para lograr la pensión. Únicamente las del padre y la madre, completar las mínimo 1.300 semanas y los requisitos de edad de 57 y 62 madre y padre para solicitar requisito, pero yo no puedo adicionar las semanas de mi hijo. O sea, si mi hijo cotizó y estaba cotizando, en el caso de una pérdida de capacidad, si la pérdida fue por ARL, pues puede optar por una indemnización que le dan si no cumplió con el requisito de porcentaje de pérdida de capacidad, le van a dar una indemnización por esa pérdida, pero las semanas no las puedo yo pasar para que se junten con las de mis padres. Listo. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿se puede dar que haya una pensión de vejez y una de invalidez con horario público y esto pueda generar que sean excluyentes por doble asignación de horario público? Sí, a ver, hablábamos del tema, digamos, es el origen. Si el origen, así sea público, pero es o sea, la pensión de vejez y la pensión de invalidez es por origen común, no se podría porque no son compatibles. Pero si la invalidez es de origen profesional, sí son compatibles, así sean de origen público. Me explico, digamos, si es de origen público, sería por positiva que esté pensionado por invalidez, pero por origen, el origen de la enfermedad o de la pérdida de capacidad que sea profesional, que sea laboral, es compatible con la de vejez, que es de origen común. O sea, perdón, que es de pensión de vejez por cotizar al fondo de pensiones, en este caso por pensiones. O sea, son compatibles si el origen de la pérdida de capacidad es profesional. Si el origen de la discapacidad es de origen común o una enfermedad, como les mencionaba, cáncer, bueno, cualquier tipo de enfermedad que haya tenido, pero es de origen común, no fue por un tema profesional, no son compatibles, o sea, no se podrían. Súper claro. La siguiente pregunta ¿es posible que como independiente considere que no se va a pensionar y deja de cotizar a pensión? Como independiente considero que no sea, sí, pero no entiendo la pregunta. O sea, sí, digamos, yo como independiente puedo dejar de cotizar. ¿El tema cuál es? Si yo tengo ingresos, pues hoy en día los sistemas a uno lo reportan por todo lado y si la UGPP determina que yo tengo ingresos, pues lo más probable es que me haya llegado un requerimiento de la UGPP que me diga, usted está obligado a cotizar y no está aportando al sistema. O sea, yo puedo dejar de cotizar en el momento de que no tengo ingresos, no tengo, no sé, no tengo bienes raíces, no tengo por ningún lado algún ingreso que me pueda dar algo de subsistencia, entonces no habría problema y puedo pasar a depender en el caso de si tiene esposa, cónyuge, pues como beneficiario de este. Pero si yo trabajo como independiente y tengo ingresos, y como les decía, actualmente a mí me reportan tanto todo el sistema comercial o todo el sistema financiero, entonces lo más probable es que si yo tengo ingresos y trabajo como independiente y no aporto a pensión, pues me van a requerir. La UGPP me va a decir, venga, señor, usted está recibiendo ingresos por tanto y no está cotizando el sistema, usted debe pagar o debe tanto. Le da una alternativa de que usted voluntariamente pague eso que está pendiente o pues va a ser de pronto con un cobro coactivo que le va a obligar a hacer ese pago. O sea, yo no puedo optar por no cotizar si tengo ingresos. Si no tengo ingresos, sí, pero si digamos como independiente la labor no genera un ingreso mayor, pues no habría problema y yo podría estar como beneficiario de un familiar o de alguien. Pero si los ingresos pues están en el sistema y los pueden reportar o están reportados, lo más probable es que me requieran para que yo aporte. Gracias. Y por último tenemos la pregunta.
Una mujer de 60 años está actualmente afiliada a Colpensiones y tiene 1.120 semanas cotizadas a la fecha. ¿Le cubre la norma de disminución de semanas para lograrse pensionar? Sí, digamos que la disminución de semanas sí cubre tanto a los que están en transición como a los que no. Hay ciertas cosas que no cubre la reforma, digamos, la disminución por hijos, que en el caso de las mujeres que le da 50 semanas por cada hijo hasta tres. Eso quiere decir que una mujer de aquí al 2036 se puede pensionar con 850 semanas únicamente, si tiene tres hijos. Se puede pensionar con 850 semanas porque va a completar 1000 semanas. Eso no lo cubriría para los que están en transición. Digamos, yo no puedo, si estoy en transición, decirle como tengo 1120 semanas, entonces más 150 semanas de mis tres hijos. No, en ese caso no lo cubriría, pero la disminución de semanas sí la cubre a ella. Entonces, eso es, como les decía anteriormente, para este año va a disminuir progresivamente. Para este año, con 1275 semanas se pensiona una mujer. Entonces, si estoy en transición o no estoy en transición, pero tengo 1275 semanas, me voy a pensionar. Ya para el próximo año, pues ya va a bajar 25 semanas más. O sea, va bajando cada año hasta llegar a 1000 semanas en el 2036. Entonces, a las mujeres les va a beneficiar y esta también es parte de lo que pronto omití decir. La reforma piensa mucho en el tema de la mujer, porque la mujer, por el hecho muchas veces de sus hijos, del embarazo, deja de cotizar o sale del sistema y pues la ley dice, pues es consciente de eso y dice, pues no le puede seguir las mismas 1300 semanas de cotización que les dijo a los hombres, entonces le va a disminuir a las mujeres y ellas se van a pensionar con 1000 semanas. Pero adicionalmente tiene otras gaveras, como les decía, puede tener, si tiene hijos, hasta por tres hijos, por cada hijo le puede pensionar 50 semanas. Entonces podemos llegar aquí al 2036 que una mujer se pensione con 850 semanas si tiene tres hijos y logra esa pensión. Listo, Diana. Listo, muchas gracias, Juan José. Nos Ok, están escribiendo en el chat una pregunta más. sí, ¿Cuál dime. es la pregunta? Un segundo, por favor. Sí, mira. Las semanas adicionales de las mujeres también a raíz para subir el porcentaje del IBL. Las semanas adicionales de las mujeres también sirven, es decir, para subir el porcentaje. Claro, claro, o sea, es importante que eh, por cada 50 semanas adicionales va a subir 1,5. Digamos que en el tema de Colpensiones, pues va a ser igual. Digamos que va a estar hasta 2,3 salarios mínimos, que la tasa de reemplazo, que va a iniciar casi que en el 65%. Pero si tengo semanas adicionales, pues por cada 50 semanas adicionales me va a aumentar ese 1,5% más para lograr una mejor mesada pensional. Esto quiere decir que si yo puedo llegar hasta el 80% de mi ingreso base de cotización. O sea, esté con la reforma o sin la reforma que está en transición, pueden lograr hasta el 80% del ingreso base de cotización si cotizas por paquetes de 50 semanas. Es importante que sean paquetes de 50 porque si yo tengo 1370, pues solo van a tener adicionales las 50 semanas, las otras 20 se perderían. Entonces son paquetes de 50 semanas. Por cada 50 semanas adicionales, me va a aumentar en 1,5 la tasa de reemplazo. Quiere decir esto, que si mi tasa de reemplazo está en 70% y tengo 100 semanas adicionales, pues puede llegar a un 73% de tasa de reemplazo, un 3% más por esas 100 semanas que coticé adicionales. O sea, sí la va a coger tanto con la reforma, la ley 2381 o por los que están en régimen de transición. Perfecto. Juan José, muchísimas gracias a nuestros asistentes. Queremos decirles que sabemos que este es un tema que puede generar dudas y somos conscientes que lo mejor es contar con el apoyo de un abogado para resolver estas necesidades puntuales. Por eso, si desean la ayuda, asesoría de un abogado pro bono, pueden ingresar a nuestra página web probono.org.co o escanear el código que aparece en pantalla, el código QR, para hacer su solicitud de una asesoría pro bono de manera gratuita. Esto lo pueden hacer llenando el formulario de solicitud, que pueden encontrarlo nuevamente en nuestra página web o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Así, en las próximas semanas les contactaremos para buscar brindarles la asesoría de un abogado. Juan José, muchas gracias por toda tu explicación. A los asistentes, gracias por participar de este espacio también y que tengan un buen día.
Listo, Diana. No, ustedes muchas gracias y pues quedamos atentos a cualquier inquietud que tengan para aclararles. Con mucho gusto. Hasta luego, gracias.